El sonido de las risas se desvaneció a mi alrededor mientras un entumecimiento espeluznante se extendía por mis piernas. Un momento estaba de pie junto a la piscina, sonriendo falsamente para la foto de cumpleaños de mi hermano. Al siguiente la sensación desapareció de la cintura para abajo. Mi mente registró la anomalía antes de que mi cuerpo pudiera responder. Ricardo, creo que algo. Las palabras se me ahogaron en la garganta. Mi cuerpo se desplomó antes de que pudiera terminar el pensamiento. El borde de hormigón de la piscina se precipitó hacia mí con una velocidad aterradora. El horrible golpe de mi cabeza contra la piedra resonó en mis oídos mientras el mundo se inclinaba de lado. Un extraño desapego me invadió al quedar tendida en el suelo, incapaz de mover las piernas. La fiesta continuaba a mi alrededor, la música vibrando, las copas tintineando, las conversaciones fluyendo. Nadie se había dado cuenta. O tal vez sí, y decidieron ignorarlo. Un segundo antes estaba sonriendo para una foto con mi hermano. Al siguiente estaba en el suelo, incapaz de mover las piernas, viendo a mi familia dudar en ayudarme. Oye, ¿está bien? Alguien finalmente se dio cuenta, no un familiar, sino un extraño al borde de la reunión. La sangre formaba un charco debajo de mi cabeza, tibia y pegajosa contra mi mejilla. Intenté gritar, pero mi voz salió como un gemido. 3 días antes, la voz de mi madre había resonado a través del teléfono con esa mezcla familiar de dulzura y firmeza. Necesitas estar allí por una vez, es el día especial de Ricardo, y él te pidió específicamente. Yo había caminado por mi pequeño apartamento con el teléfono pegado a la oreja. 2 años de terapia me habían enseñado sobre patrones familiares tóxicos, sobre cómo la obligación no es lo mismo que el amor. La suave voz de la doctora Torres resonaba en mi mente, los patrones familiares no cambian a menos que todos quieran que cambien. Mamá, no creo que. Es tu hermano, Carmen, la familia siempre está ahí. Así que fui y aparqué mi coche en la acera de la casa de mi infancia, entré por la puerta lateral al patio trasero donde Ricardo era el centro de atención entre sus amigos. Sus risas cesaron cuando me acerqué, luego se reanudaron con renovado vigor. ¿Recordáis cuando Carmen se cayó del escenario durante la obra de teatro del colegio?, gritó uno de los amigos de Ricardo, y el grupo estalló en carcajadas. Me habían empujado, todos lo sabíamos. Pero la historia se reescribe cuando nadie desafía al narrador. Después de 1 hora de esto, decidí que había cumplido con mi obligación. Mi bolso estaba en una silla junto a la piscina, y lo alcancé ensayando mentalmente mi despedida. Mi madre me interceptó, su mano perfectamente cuidada se cerró alrededor de mi muñeca. No te irás ya, ¿verdad? Ni siquiera hemos tenido pastel. Tengo exámenes que corregir, mentí. Mis proyectos de ciencias de los alumnos se entregan el lunes. Ella frunció los labios. Siempre haces esto. ¿Una tarde con tu familia es demasiado pedir? La culpa apareció familiar como un jersey viejo. Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció a su lado con una sonrisa inesperadamente cálida. Antes de que te vayas tomemos un poco de pastel, nos ponemos crema en la nariz como cuando éramos niños, dijo, su tono más ligero de lo que había oído en años. Mis manos firmes mientras volvía a dejar mi bolso. Quizás todavía había una oportunidad de conectar, de tender un puente sobre la brecha que había crecido entre nosotros. Claro, ¿por qué no?, dije siguiéndolo hacia la mesa del pastel. Ahora estoy aquí, el mundo girando sobre mí mientras lucho por moverme. Alguien bajó la música. Un círculo de caras se asomaba, con expresiones que iban de la curiosidad al fastidio. Nadie se arrodilló para ayudar. Papá, grité viendo los mocasines de mi padre al borde de mi visión. No siento las piernas. Fernando Martín, militar retirado y un padre perennemente decepcionado, bramó desde algún lugar sobre mí. Venga, Carmen, levántate. Nos estás avergonzando. El dolor irradiaba desde la parte posterior de mi cabeza, pero no era nada comparado con la fría comprensión que se extendía por mí. No me creían. Nunca lo habían hecho. Necesito ayuda, dije, mi voz más fuerte ahora. Algo va muy mal. Mi madre apareció, su cara era una tormenta. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti? Estás arruinando la fiesta de Ricardo. La sangre continuó formando un charco debajo de mi cabeza.
Mi visión se nubló por los bordes. A través de la niebla comprendí con una claridad repentina y terrible: podría morir aquí, en este hormigón, mientras mi familia se preocupaba por el ambiente de la fiesta. Alguien, no un familiar, se arrodilló a mi lado. No la muevan, dijeron. Llamen al 112. Crucé miradas con Ricardo, de pie detrás de nuestra madre. La más mínima sonrisa se dibujó en la comisura de su boca, tan fugaz que pude haberla imaginado, pero no lo hice. Y ahora lo sabía. El suelo de la piscina entraba y salía de foco mientras los paramédicos me rodeaban. Sus voces flotaban en una neblina de dolor, profesionales y urgentes. Señora, intente quedarse con nosotros, dijo una mujer, sus manos enguantadas, suaves pero firmes en mi cuello. ¿Puede decirme su nombre? Carmen, logré decir. Mi lengua se sentía gruesa y extraña en mi boca. Carmen Martín. Un segundo paramédico se arrodilló al borde de mi visión periférica. Aquí hay algo, dijo, tocando la superficie del suelo donde caí. Esto no es agua. Levantó los dedos, frotándolos. Es aceite. Mi corazón se detuvo. ¿Aceite? Deliberado, dijo la primera paramédica, su voz bajando. Habló por su radio solicitando presencia policial por un posible incidente criminal. A través de la niebla del dolor, registré una figura que se acercaba, una mujer de uniforme. Su placa brilló a la luz de la tarde, agente Martínez. Se presentó arrodillándose a mi lado mientras los paramédicos trabajaban. Necesito preguntar qué pasó mientras esperamos la ambulancia. Abrí la boca, pero la voz de Ricardo irrumpió en el patio antes de que pudiera responder. Fue un accidente, insistió en voz alta. Carmen siempre ha sido torpe. La agente Martínez me miró directamente a mí, no a Ricardo. ¿Es eso cierto, señorita Martín? Los paramédicos deslizaron una tabla debajo de mí. Sus movimientos eran precisos. El mundo se inclinó mientras me sujetaban la cabeza, y luché por mantenerme consciente. El dolor irradiaba de mi cráneo en oleadas nauseabundas. Un minuto estaba de pie, la foto del pastel, y luego mis piernas simplemente fallaron, susurré. Desde el otro lado del patio, oí a uno de los amigos de Ricardo hablar con otro agente. Su voz se escuchó en el repentino silencio, se suponía que sería divertido. Solo un pequeño resbalón, ¿sabes? Ricardo dijo que sería desternillante. Mi estómago se revolvió con algo peor que el dolor. El pastel. La calidez inesperada. La invitación a participar. No era una reconciliación, era una trampa. Las lágrimas se mezclaron con la sangre que se enfriaba en mi mejilla, la traición se registraba más profundamente que la lesión física. La agente Martínez lo notó. Resolveremos esto, prometió en voz baja. Concéntrese en mantenerse despierta por ahora. El viaje en ambulancia pasó en un borrón de sirenas y preguntas sobre mi historial médico. En la sala de urgencias, las luces fluorescentes me perforaban el cráneo mientras médicos y enfermeras me rodeaban. Fernando estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras Isabel se posaba en una silla de plástico, con el bolso agarrado con los nudillos blancos. Señorita Martín, la doctora se dirigió a mí directamente. ¿Puede hablarme de alguna lesión previa en la cabeza? Fernando dio un paso adelante antes de que pudiera responder. Está bien. Solo es torpe. Siempre lo ha sido. La doctora López, así lo indicaba su nombre en la bata, no lo miró. Señorita Martín, repitió. Me caí de la bicicleta de pequeña, dije. Mi voz más fuerte ahora. Me rompí un brazo cuando tenía 12. Conmoción cerebral en el instituto. Fernando resopló. Una dramática. No fue tan grave. La expresión de la doctora López no cambió, pero noté cómo se posicionó entre mi padre y yo. La tomografía computarizada muestra signos de traumatismos anteriores que parecen inconsistentes con los accidentes en sus registros. Isabel se puso de pie bruscamente. ¿Qué está implicando exactamente? El equipo médico continuó trabajando a mi alrededor, revisando reflejos, la respuesta de las pupilas, insertando una vía intravenosa. Una enfermera limpió suavemente la herida en la parte posterior de mi cabeza. Hay algo más, dijo la enfermera en voz baja a la doctora López.
Estas viejas lesiones, el patrón sugiere. Ya basta, interrumpió Fernando. Ustedes están excediéndose. Ella se tropezó. Fin de la historia. La doctora López se acercó a mi cama, bajando la voz. Señorita Martín, ¿se sentiría segura volviendo a casa después del tratamiento? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. La cara de mi padre se oscureció. Siempre ha sido torpe, anunció a la habitación. El drama viene de su lado de la familia. Las palabras me golpearon más fuerte que el hormigón. Su lado de la familia. Incluso ahora se estaba separando de mí, marcándome como diferente, como menos. Años de terapia se cristalizaron en un solo momento de claridad. Esto nunca cambiaría. La doctora López regresó con otro médico, sus expresiones graves. Señorita Martín, la resonancia magnética muestra daño severo en su médula espinal, explicó, mostrándome imágenes que apenas podía comprender. Necesitará una cirugía de emergencia para prevenir una parálisis permanente. La palabra parálisis resonó en la pequeña habitación. Mi garganta se apretó. ¿Cuándo?, pregunté. Dentro de la hora, respondió ella. Cada minuto cuenta. Mi madre de repente levantó la vista de su teléfono. ¿Y el seguro? ¿Necesitamos preautorización para esto? Fernando, llama a la aseguradora. La mandíbula de la doctora López se tensó casi imperceptiblemente. Ya hemos iniciado el proceso de aprobación, pero esto califica como cirugía de emergencia. Fernando paseó por el pequeño espacio. Estos hospitales siempre se apresuran con procedimientos caros. Quizás deberíamos buscar una segunda opinión. No hay tiempo, afirmó la doctora López rotundamente. Isabel se acercó a mi cama, su perfume me invadió en una ola nauseabunda. Me tomó la mano, su anillo de boda se clavaba en mi piel. Cariño, antes de que entres a cirugía, susurró, inclinándose cerca, deberías perdonar a Ricardo por si acaso pasa algo. No querrías dejar las cosas sin resolver. La miré, viéndola de verdad por primera vez. ¿Sin resolver? Mi voz sonó extraña a mis propios oídos. ¿Como el aceite en la piscina? Sus ojos se abrieron, luego se estrecharon. Me apretó la mano dolorosamente. Los accidentes ocurren. Una enfermera apareció con formularios. Designación de apoderado médico, explicó, en caso de que deban tomarse decisiones mientras está bajo anestesia. Tomé el bolígrafo, mi mano temblaba ligeramente. Fernando dio un paso adelante intentando alcanzar el portapapeles. Yo me encargaré de eso. No, la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Designo a Laura García como mi apoderada médica. La cara de mi padre enrojeció. ¿Tu compañera de piso de la universidad? Eso es ridículo. Somos tus padres. Firmé el formulario, cada letra una declaración de independencia. Cuando terminé me sentí más ligera de alguna manera, a pesar del dolor que irradiaba por mi cuerpo. La puerta se abrió y la agente Martínez entró. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en mí. Señorita Martín, quería informarle antes de su cirugía. Hemos tomado declaraciones de varios testigos, y se presentarán cargos contra su hermano y su amigo por puesta en peligro imprudente. Fernando se acercó a ella. Ahora espere un momento. Señor, interrumpió Martínez con calma, le sugiero que se concentre en la recuperación de su hija. La fiscalía se pondrá en contacto con usted en relación con los cargos. Mientras me llevaban a cirugía, una pregunta surgió a través de la neblina de la medicación que comenzaba a adormecer mis sentidos. ¿Debería presionar para que se presentaran los cargos más severos posibles contra mi propio hermano, o era aún posible la reconciliación familiar? Buscar justicia significaría un distanciamiento familiar permanente, pero el perdón sin rendición de cuentas parecía otra forma de traición. Cuando lo que está en juego es tu propia familia, ¿cómo eliges entre la justicia y la posibilidad, por remota que sea, de curación? Una semana después, tras la cirugía, el periódico cayó con un golpe seco sobre mi bandeja del hospital. No necesitaba leer el titular. La expresión de suficiencia de mi madre me lo dijo todo. Queríamos que lo vieras antes de que alguien más te lo mostrara, dijo Isabel, alisándose la chaqueta de punto.
La gente necesita entender que esto fue solo un desafortunado accidente. Fernando estaba de pie detrás de ella con los brazos cruzados, la mandíbula apretada en esa familiar postura militar. El futuro de tu hermano está en juego aquí, Carmen. Esta campaña tuya vengativa tiene que parar. Mis dedos temblaron mientras escaneaba el artículo. Las palabras se nublaron, luego se aclararon: familia Martín, devastada por las falsas acusaciones de su hija. Una foto mostraba a mis padres con expresiones apropiadamente afligidas en el porche de nuestra casa familiar. Ricardo estaba ligeramente detrás de ellos, con los ojos bajos y un remordimiento ensayado. ¿Vengativa? La palabra se me ahogó en la garganta. Él puso aceite en el suelo. Hay testigos. Los jóvenes hacen bromas, dijo mi padre, agitando la mano despectivamente. Mientras tanto, él se enfrenta a cargos graves mientras nosotros nos ahogamos en tus facturas médicas. Noté la tarjeta de presentación en el bolsillo de la camisa de mi padre. Abogados del Castillo, el bufete de abogados más caro de la ciudad. Curioso cómo podían permitirse la mejor representación legal para Ricardo mientras cuestionaban cada cargo de mi factura del hospital. Después de que se fueron, mi teléfono se iluminó con notificaciones. Ricardo había lanzado su propia ofensiva en redes sociales. Fotos antiguas mías con subtítulos sobre mi historial de exagerar lesiones para llamar la atención. Antiguos compañeros de instituto se unieron con emojis de risa y comentarios de apoyo. La tía Elena me envió un mensaje: la familia se apoya, Carmen. Déjalo antes de que no puedas volver atrás. El tío Miguel me dejó un mensaje de voz, rebosante de decepción: tus padres te educaron mejor que esto. Silencié mi teléfono y cerré los ojos, dejando que la almohada absorbiera las lágrimas que me negaba a reconocer. En los días siguientes el fisioterapeuta contaba en voz alta mientras yo me esforzaba por levantar la pierna 3 centímetros de la colchoneta. El sudor goteaba por mi sien. Mis dientes apretados contra la ira que se acumulaba en mi pecho. Bien, dijo haciendo una nota en su portapapeles. 2 series más. Nadie presenciaba esos momentos. Las batallas solitarias libradas entre yo y mis extremidades rebeldes. Ningún periódico capturaba la victoria de mover los dedos de los pies después de días de nada. Ninguna red social documentaba las noches en que me despertaba jadeando por sueños de caer, caer, caer. Más tarde me senté sola en mi habitación de hospital, mirando mi teléfono mientras Instagram me mostraba otro recuerdo. El cumpleaños de Ricardo el año pasado. Amigos que creía míos comentaron debajo de su última publicación. Siempre supe que estaba inestable. Mantente fuerte, hermano. El pánico aumentó sin previo aviso. Mi pecho se apretó, la respiración se volvió superficial y entrecortada. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado, arañando las sábanas mientras la habitación daba vueltas. Una enfermera me encontró 20 minutos después, aún temblando. Esa noche revisé mi menguante cuenta bancaria. La aseguradora había denegado otra reclamación, citando negligencia contributiva basada en las declaraciones de mis padres. 3 meses de ahorros desaparecieron en 3 semanas. 6 sesiones de fisioterapia más hasta que agotara mi cobertura. Necesitamos discutir su plan de alta, dijo la trabajadora social a la mañana siguiente. Su contrato de alquiler del piso termina el próximo mes, ¿correcto? Con esas escaleras, no será adecuado dadas sus dificultades de movilidad. Asentí con la cabeza, otro problema que resolver sola. Mi cumpleaños pasó desapercibido. Ni tarjetas ni llamadas de familiares. Traté de no darme cuenta, pero el silencio resonaba más fuerte que cualquier celebración. ¿Qué haces? La voz del doctor Ramos me sobresaltó mientras luchaba por colocar mi teléfono contra la jarra de agua, intentando capturar la puesta de sol a través de mi ventana. Rápidamente agarré el teléfono, avergonzada. Nada. Solo. Él me estudió por un momento, luego desapareció. Asumí que se había ido para siempre, pero regresó minutos después con un pequeño trípode. Tu historia de recuperación merece ser documentada correctamente, dijo con una suave sonrisa, colocándolo junto a mi cama. La luz es mejor desde este ángulo. La amabilidad inesperada me dejó sin palabras. Mis primeros pasos con el andador llegaron una semana después. El pasillo se extendía ante mí como una pista de maratón.
Agarraba los mangos, los nudillos blancos de determinación. Cada movimiento arrastrado enviaba rayos de dolor por mi columna vertebral. Estaba a mitad del pasillo cuando los vi. Isabel y Fernando acercándose desde el ascensor. Aún no me habían visto. Consideré darme la vuelta, pero la terquedad me mantuvo en mi sitio. Carmen. La voz de mi madre llegó por el pasillo. Sus ojos se abrieron al ver mi bata de hospital y mi cabello sin lavar. Ni siquiera intentas estar presentable, no me extraña que sigas soltera. Sentí el familiar sobresalto, la disculpa automática formándose en mis labios. Antes de que pudiera hablar, mi padre dio un paso adelante. Necesitamos hacerte entrar en razón, dijo bajando la voz a ese tono autoritario que una vez me hizo temblar. La familia protege a la familia. Esto es vergonzoso para todos nosotros. Retira los cargos contra tu hermano. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Una enfermera observaba desde su puesto, la preocupación evidente en su ceño fruncido. ¿La familia protege a la familia? Las palabras surgieron de algún lugar profundo y previamente inexplorado. ¿En qué momento me habéis protegido a mí? Su silencio confirmó lo que siempre había sabido. Ajusté mi agarre en el andador y avancé, dando un paso tras otro, cada uno excruciating. Por primera vez en mi vida, no me detuve para su respuesta. No me volví para medir su reacción. Su aprobación ya no importaba tanto como el siguiente paso, y el siguiente y el siguiente. Esa tarde el doctor Ramos trajo noticias de un especialista. Está siendo pionero en una técnica que podría ayudar con su lesión particular. Le he enviado sus escáneres. Mi antigua compañera de piso, Laura, llamó al día siguiente. Te he encontrado un sitio, dijo sin preámbulos. Un piso en la planta baja cerca del centro de rehabilitación. Baño totalmente accesible, puertas anchas. Mi hermano es contratista. Instalará barras de agarre este fin de semana. Estas personas se centraban en lo que necesitaba, no en cómo me veía o en lo que había hecho mal. Ofrecían soluciones, no juicios. Se presentaban cuando importaba. Comencé a llevar registros meticulosos, fotografías de mi progreso, entradas de diario detallando contratiempos y pequeñas victorias, documentación de cada gasto médico. La abogada que me contactó después de ver la entrevista de mis padres en el periódico lo llamó construir un caso. Su historia resonó conmigo, dijo, deslizando su tarjeta por la mesa. Me gustaría llevar esto pro bono. Estaba revisando su papeleo cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. La voz al otro lado era profesionalmente distante. Señorita Martín, soy Adriana Sanz del juzgado. Le llamo para informarle de que Fernando e Isabel Martín han solicitado una tutela de emergencia, alegando que usted no está mentalmente capacitada para tomar sus propias decisiones médicas. Los papeles cayeron sobre mi regazo mientras la sangre se drenaba de mi cara. La guerra había comenzado oficialmente. El día de la confrontación, la carpeta de cartulina en mi regazo contenía 3 meses de mi vida reducidos a jerga médica y terminología legal. Mi abogada, Sofía Núñez, repasó nuestra estrategia una última vez mientras esperábamos fuera de la sala del juzgado. Los bancos de madera oscura se sentían fríos bajo mis manos mientras catalogaba mentalmente las pruebas que habíamos reunido. Tenemos su historial médico completo, dijo Sofía, tocando una sección de la carpeta con su bolígrafo. El testimonio del doctor Ramos sobre su progreso de rehabilitación, los registros diarios de Laura documentando su autosuficiencia. ¿Será suficiente?, pregunté agarrando mi bastón con más fuerza. Más que suficiente. La confianza de Sofía me tranquilizó. La jueza Soler ya ha planteado preguntas sobre la petición de sus padres. Su afirmación de que usted no está mentalmente capacitada para tomar decisiones médicas contradice la evaluación profesional de su médico. Jueza. Había pasado semanas reuniendo pruebas, notas de progreso de las sesiones de terapia, documentación de lesiones anteriores, incluso fotografías que marcaban hitos en mi recuperación. Cada papel representaba una pequeña victoria contra la narrativa familiar que había controlado mi vida. Las puertas de la sala del juzgado se abrieron. Mis padres entraron con su abogado, un hombre de cabellos plateados cuyo traje a medida gritaba dinero. Mamá me miró a los ojos pero rápidamente desvió la mirada, ajustándose su collar de perlas.
Papá se mantuvo erguido con la mandíbula apretada en la misma expresión que había visto innumerables veces antes en sus sermones de decepción. Cuando el alguacil llamó nuestro caso, me levanté lentamente, decidida a caminar sin ayuda a pesar del dolor que me recorría la espalda baja. Sofía llevaba nuestros materiales mientras nos acercábamos al frente de la sala. La jueza Soler, una mujer con cabello entrecano y ojos penetrantes, revisó la petición de tutela con evidente escepticismo. Señora Martín, se dirigió a mi madre. Usted afirma que su hija ha exhibido una inestabilidad de por vida, lo que la hace incapaz de manejar sus decisiones médicas. ¿Puede elaborar? El abogado de mi madre dio un paso adelante, presentando una gruesa carpeta. Su señoría, hemos compilado registros médicos que se remontan a la infancia de la señorita Martín, mostrando un patrón de comportamiento preocupante y lesiones frecuentes. Me tensé reconociendo su estrategia. Estaban usando mi propia historia en mi contra. La jueza hojeó los registros, su expresión oscureciéndose. Estas lesiones, un brazo roto a los 7, conmoción cerebral a los 10, costillas fracturadas a los 13, tienen explicaciones inconsistentes. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Su señoría, interpuso Sofía, esos registros en realidad apoyan nuestra posición. El patrón revela lesiones inconsistentes con los accidentes descritos. La señorita Martín no estaba inestable. Era una niña que sufría repetidas lesiones inexplicables mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. El aire de la sala se volvió denso por la tensión. El rostro de mi madre palideció mientras la jueza continuaba examinando los registros con creciente preocupación. Una conmoción en la parte trasera. Ricardo caminó por el pasillo central, su confianza llenando el espacio. Su señoría, anunció el abogado de mis padres, llamamos a Ricardo Martín como testigo de carácter. Mi hermano subió al estrado, enderezándose la corbata antes de levantar la mano derecha para el juramento. Su testimonio fluyó con una facilidad practicada. Carmen siempre ha buscado atención exagerando, explicó. Incluso de niños, ella embellecía pequeños rasguños en lesiones graves. Señor Martín, interrumpió la jueza, ¿está familiarizado con el informe policial del incidente en la piscina en su fiesta de cumpleaños? Ricardo dudó. En términos generales, sí. ¿Entonces sabe que documenta una capa de aceite colocada deliberadamente donde su hermana se cayó? La jueza levantó el informe. ¿Y declaraciones de testigos que confirman que la invitó a esa ubicación exacta momentos antes de su caída? La confianza se desvaneció del rostro de Ricardo. Debe haber algún malentendido. Ciertamente, dijo la jueza Soler. Se volvió hacia el abogado de mis padres. Estos registros médicos no demuestran la inestabilidad de la señorita Martín. Plantean serias preguntas sobre su entorno infantil. Desestimo esta petición de tutela, y ordeno una investigación completa sobre los antecedentes familiares. El martillo golpeó con finalidad. Mis piernas casi flaquearon de alivio mientras Sofía me sujetaba con una suave mano en el codo. Fuera de la sala del juzgado, Sofía mencionó algo que me dejó helada. Podríamos contrademandar por los gastos médicos y los daños morales, sugirió. La evidencia es sólida. Miré las espaldas de mis padres mientras se apresuraban por el pasillo, con la cabeza gacha en una conversación urgente. ¿La búsqueda de una compensación financiera traería un verdadero cierre? ¿O establecer límites firmes sin más acciones legales sería el camino más saludable a seguir? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. Ramos. Había encontrado un programa de rehabilitación especializado que se centraba en la recuperación de traumas. El programa abordaba tanto la curación física como la emocional. Exactamente lo que necesitaba. Más tarde esa semana, Laura organizó una pequeña recaudación de fondos entre nuestros amigos de la universidad. Para ayudar con los gastos médicos continuos, explicó mientras tomábamos café en mi apartamento accesible. Todos quieren contribuir. Mi fisioterapeuta, Javier, desarrolló un plan de recuperación personalizado que reconocía ambas lesiones, el daño visible en la columna vertebral y las heridas emocionales invisibles. Su progreso es notable, observó durante nuestra sesión 3 meses después. Pasar del andador al bastón en este tiempo supera nuestras predicciones. Esa tarde noté un periódico en el mostrador de mi cocina. Laura debió haberlo dejado allí.
Un titular me llamó la atención: se cuestionan las afirmaciones de la familia Martín en el caso de tutela. Al día siguiente mi prima Elena llamó, la primera familiar además de mis padres o Ricardo en contactar desde el accidente. Siempre sospeché que algo no andaba bien, admitió en voz baja. La forma en que el tío Fernando explicaba tus lesiones. 3 parientes más llamaron esa semana con mensajes similares. Cuando llegó la carta del abogado de mi familia sugiriendo una mediación privada para resolver los asuntos dentro de la familia, la coloqué en mi escritorio junto a mis fotos de progreso. Por primera vez, tenía un poder que no podían desestimar. 3 días después, la oficina del abogado de la familia olía a cuero y a promesas falsas. Fernando estaba sentado con los hombros cuadrados, su postura militar intacta a pesar de las circunstancias. Isabel estaba encaramada a su lado, ajustándose nerviosamente su collar de perlas cada pocos segundos. Ricardo se recostaba en su silla, con una contrición ensayada pintada en su rostro. Agarré mi bastón con más fuerza, sintiendo la suave madera contra la palma de mi mano. El doctor Ramos insistió en venir conmigo, pero esperó afuera a mi pedido. Esta confrontación me pertenecía solo a mí. Carmen, comenzó Fernando con voz artificialmente cálida. Hemos elaborado una oferta razonable. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Cubriremos tus gastos médicos restantes si retiras todos los cargos contra Ricardo. Isabel se inclinó hacia adelante, las lágrimas brotando perfectamente a la orden. Todavía somos una familia, cariño. ¿No recuerdas los buenos momentos en absoluto? Su abogado deslizó un documento sobre la mesa pulida. Este acuerdo libera a Ricardo de toda responsabilidad criminal mientras asegura que sus necesidades médicas sean atendidas. Ricardo finalmente habló, las palabras fluyendo con sinceridad practicada. Nunca quise que te hicieras daño grave, lo sabes, ¿verdad? Perseguir esto más allá destruirá a la familia para siempre, añadió Fernando, su voz endureciéndose. ¿Es eso lo que quieres? Dejé que el silencio llenara la habitación durante varios latidos. El tic-tac del reloj de pared marcó el tiempo mientras extendía la mano hacia mi bolso de mensajero, sacando una gruesa carpeta de cartulina. No estoy aquí para negociar, dije, dejando la carpeta sobre la mesa. Estoy aquí para informarles de las consecuencias de sus decisiones. Abrí la carpeta y coloqué el pronóstico de mi médico encima. Nunca volveré a correr. Siempre tendré dolor nervioso en mi lado izquierdo. Puede que necesite un bastón el resto de mi vida. Luego vinieron las fotografías, cientos de ellas documentando mi recuperación. Yo en la cama del hospital, tubos serpenteando de mi cuerpo. Yo luchando en mis primeros pasos en fisioterapia, el rostro contorsionado de agonía. Yo cayéndome durante la rehabilitación, las rodillas ensangrentadas en el suelo de la sala de entrenamiento. Esto es lo que pasó después de su inofensiva broma. Deslicé hacia adelante las denegaciones del seguro. Estas fueron rechazadas porque Fernando les dijo que mi lesión fue autoinfligida. Siguieron los extractos bancarios. Mis ahorros de toda la vida, desaparecidos. Mi avance profesional detenido. Mi apartamento perdido. La mano de Isabel revoloteó hasta su boca. Carmen, por favor. No he terminado. Mi voz cortó su interrupción. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie, mis piernas temblaban por el esfuerzo pero se mantenían firmes. Por primera vez desde la lesión, me puse de pie sin ayuda, mi bastón apoyado en la mesa. No necesito su dinero. La Fiscalía tiene todo lo necesario para perseguir los cargos máximos. La demanda civil contra su seguro de hogar está procediendo por separado. La cara de Fernando se oscureció. Desagradecida. Guárdalo para el juzgado, dije recogiendo mis documentos. Necesitarán mejor material que ese para la jueza. 2 semanas después me presenté ante una audiencia diferente. La sala del juzgado se sentía cavernosa a pesar de estar solo medio llena de espectadores. Ricardo estaba sentado en la mesa de la defensa, mirando sus manos. Fernando e Isabel ocupaban la primera fila del público, sus expresiones impasibles. Cuando la jueza me llamó para mi declaración de impacto de la víctima, me levanté con firmeza. Mi recuperación había progresado lo suficiente como para caminar con solo una ligera cojera, aunque el bastón seguía siendo un compañero necesario.
El aceite en esa piscina no solo rompió mi cuerpo, comencé, mirando directamente a mi familia. Reveló lo que ya estaba roto en nuestra familia. Hice un gesto hacia el caballete a mi lado, donde mi abogada exhibía 2 fotografías. La primera me mostraba a los 8 años, el brazo en una férula improvisada después de caerme de un árbol. La segunda me mostraba a los 10, con un patrón de moretones sospechosos en la espalda después de caer por las escaleras. Estos no son incidentes aislados, son un patrón. Me volví para mirar directamente a Ricardo, un patrón donde mi dolor era el entretenimiento de otra persona. Los ojos de Ricardo permanecieron fijos en el suelo, incapaz de mirarme. Las lesiones físicas se curarán eventualmente, pero el saber que mi familia eligió proteger a mi agresor en lugar de ayudarme a recuperarme. Eso no se cura tan fácilmente. La jueza se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Señorita Martín, ¿estas lesiones de la infancia fueron reportadas correctamente en su momento? No, su señoría. Mis padres insistieron en el tratamiento en casa para la mayoría de ellas. La jueza tomó nota, su expresión grave. Este patrón de dinámicas familiares preocupantes se tendrá en cuenta durante la sentencia. Fernando se movió incómodo en su asiento. Isabel se secó los ojos secos con un pañuelo. El veredicto llegó rápidamente. Ricardo recibió una condena por delito grave con 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un centro de rehabilitación de lesiones medulares. La jueza le ordenó pagar una restitución parcial, aunque la cantidad apenas cubría mis gastos reales. Además, continuó la jueza, remito este caso a los servicios sociales para una investigación sobre posible negligencia médica que se remonta a la infancia de la señorita Martín, y las alegaciones de fraude al seguro se enviarán a las autoridades competentes. No sentí nada cuando el martillo golpeó, ni satisfacción, ni vindicación, solo un profundo agotamiento mezclado con algo que eventualmente podría convertirse en paz. Afuera, en las escaleras del juzgado, me detuve para ajustar mi agarre en mi bastón. La luz del sol primaveral se sentía cálida en mi rostro después de meses de luces fluorescentes de hospital. Al pie de las escaleras, el doctor Ramos esperaba junto a su coche, una suave sonrisa cruzando su rostro cuando nuestras miradas se encontraron. No se apresuró a ayudarme a bajar las escaleras, entendiendo que cada paso que daba sola representaba una victoria. El acuerdo de seguro pendiente podría restaurar mi seguridad financiera, pero el dinero no podía comprar lo que realmente había ganado, el conocimiento de que puedo valerme por mí misma en todos los sentidos que importan. Di cada paso cuidadosamente hacia mi futuro, dejando a la familia atrás, pero no sola. Un año después, la luz de la mañana se filtraba por las amplias ventanas de mi nuevo hogar, proyectando patrones dorados sobre los suelos de madera diseñados para la accesibilidad en silla de ruedas. Ya no necesitaba la silla, aunque la cojera permanente seguía siendo una insignia de supervivencia más que una marca de debilidad. Mis paredes contaban la historia que mi familia se negó a reconocer, grandes fotografías enmarcadas documentaban cada paso de mi viaje de recuperación, desde la cama del hospital hasta levantarme sin ayuda. Ajusté la posición de mi nueva impresión, un autorretrato tomado en fisioterapia, y me di cuenta de que no había pedido permiso a nadie ni me había preparado para las críticas. La idea me hizo sonreír. 6 meses atrás, le habría enviado un mensaje a mi madre antes de colgar incluso un pequeño cuadro, anticipando sus comentarios sobre arruinar las paredes o llamar la atención sobre mis problemas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier, mi alumno de la clase de fotografía para supervivientes de trauma que imparto en el centro comunitario. Su último trabajo mostraba un progreso notable, tanto en la composición como en su voluntad de ser visible en el encuadre. Enseñar a otros a documentar su curación se había convertido en una alegría inesperada, un propósito nacido del dolor. Me moví a través de mi rutina matutina con una estabilidad que aún me sorprendía. El médico dijo que quizás nunca volvería a caminar sin ayuda, pero aquí estoy, navegando por mi cocina con solo el apoyo ocasional de las encimeras. Mi cuerpo recordaba la caída, pero ya no me definía. La ranura del buzón traqueteó y recuperé un sobre con letra familiar, tía Pilar, la hermana de mi madre. Dentro había una invitación a la reunión familiar anual, completa con una nota manuscrita: te echamos de menos. Todos preguntan por ti. La vieja culpa se elevó como una marea, pero a diferencia de antes, retrocedió con la misma rapidez. Dejé la invitación en el mostrador de mi cocina, sin problemas por la decisión que ya había tomado.
Una hora después escribí una respuesta sencilla: gracias por pensar en mí. No asistiré. Sin excusas, sin largas explicaciones. La libertad de esta simplicidad se sentía como tomar una respiración profunda después de años de respirar a medias. En su lugar, ultimé los planes para mi propia reunión. Laura llegaba de una ciudad importante, Mateo traía su famosa tarta de manzana, Javier y otros 3 alumnos de mi clase de fotografía completaban nuestro círculo. Mi familia elegida, construida sobre la confianza en lugar de la obligación. Cuando llegó el jueves, mi pequeña mesa de comedor rebosaba de platos variados y risas genuinas. Laura contaba historias de nuestras aventuras universitarias mientras la mano de Mateo ocasionalmente encontraba la mía debajo de la mesa. La calidez entre nosotros había crecido lenta y cautelosamente, ambos comprendiendo el valor de los límites y el coraje que se necesita para bajarlos deliberadamente. Me gustaría hacer un brindis, dije, levantando mi copa mientras la conversación se calmaba. Por la familia que elegimos y la fuerza que encontramos cuando dejamos de aceptar lo inaceptable. Laura chocó su copa con la mía, los ojos brillantes de orgullo. Por Carmen, que me enseñó más sobre el coraje que nadie que conozca. Más tarde, después de recoger los platos y servir el café, Mateo me presentó un álbum encuadernado en cuero. Hemos estado coleccionando esto durante meses, dijo, su mano de médico sorprendentemente suave al pasármelo. La cubierta decía, el verdadero álbum familiar. Dentro había fotografías de mi estancia en el hospital, sesiones de rehabilitación y mi primer día de clase, momentos capturados por amigos que estuvieron allí cuando mis parientes consanguíneos no lo hicieron. Las imágenes contaban una historia de presencia, no de ausencia. Hace un año justo hoy, dijo Mateo, su voz suave pero firme, te traje un trípode al hospital. Nunca pude haber imaginado lo lejos que llegarías. La semana siguiente trajo la culminación de meses de trabajo, la noche de inauguración de mi exposición, la caída y el resurgir, en la galería local. De pie en la entrada sin mi bastón, capturé un autorretrato usando el temporizador de mi cámara. Detrás de mí la pared mostraba mi viaje en orden cronológico, cama de hospital, primeros pasos con el andador, testimonio en el juzgado, impartiendo mi primera clase. Junto a las fotos de mi exposición colgaba la carta de aceptación para el programa de certificación en terapia de trauma que comenzaría el próximo mes y los detalles de la fundación para pacientes con lesiones medulares que el dinero de mi acuerdo había establecido. Mientras los visitantes se movían por la galería, observé sus reacciones a mis momentos más dolorosos y triunfantes exhibidos uno al lado del otro. La pregunta que enmarqué en la pared final parecía detener a todos los que la leían. ¿Es mejor mantener la paz con la familia a cualquier costo o exigir rendición de cuentas incluso si eso significa alejarse de los lazos de sangre? ¿Qué elegirías si preservar tu dignidad significara perder a tu familia? No tengo una respuesta perfecta, pero sí tengo mi verdad, capturada en luces y sombras, colgando para que todos la vean.